poco convulsa políticamente en la Universidad de México, que poco a poco, prácticamente cuando yo terminé, fue la famosa matanza de Tlatelolco, de los estudiantes. Y arquitectura participaba mucho, arquitectura tenía en esos tiempos tenía una conciencia política muy arraigada, el estudiantado. Entonces la escuela de arquitectura se pasaba llena de mantas y pintas y cuestiones revolucionarias, muy interesante, pero también a veces se ponían las cosas muy violentas, ¿verdad? Al grado que terminó como terminó el 68, ¿no? Entonces esa es una época, como te digo, convulsa que me tocó vivir durante mis años de estudiante, que de alguna manera lo hace adquirir uno conciencia de muchos problemas, que no es necesariamente esa torre de marfil y esa bola de cristal en que se mete uno a veces en el campo académico, ¿no? Sí considero que la escuela nos falló un poco en la capacitación académica porque México en realidad es de una riqueza cultural arquitectónica como no hay un país en Latinoamérica. Y creo que eso, los programas y el equipo docente y todo, fue un poco marginal. Casi que la formación se centraba sí, en la arquitectura, pero una arquitectura un poco más abstracta de toda esa herencia cultural que tiene México, en que pudo uno haber participado más, haber conocido más esas cosas, habernos hablado más de esas cosas, ¿verdad? Y se mantuvo un poco en un nivel muy abstracto de la arquitectura, a mi juicio ahora, viéndolo ya en la perspectiva del tiempo y habiendo pasado yo tantos años de docente también, muy superficial en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, ahí desarrollé mi carrera hasta llegar, sí, a la etapa final de la tesis, que era una metodología muy particular la que tenían en ese entonces en México de cómo hacer una tesis. Llegabas y te encerraban en un salón. Esa era una escuela, una facultad, no era escuela, era una facultad de arquitectura de muchísimos estudiantes. Yo creo que andaba como por 5,000 en esa época. Y entonces a los de tesis nos encerraban en un salón 2 meses, nada más. Al entrar a hacer la tesis te daban una cajita con papelitos en donde te ponían el nombre del proyecto que ibas a hacer, pero sacabas 3 papelitos. De esos 3, vos escogías uno. Por ejemplo, a mí me salió, me acuerdo, una plaza de toros, una hemeroteca en Guadalajara y otra que no recuerdo. Entonces, de esas 3 escoges. Yo escogí una y me salió la hemeroteca, escogí la hemeroteca en Guadalajara. Y ya escogido te dan el programa. Vos no haces ninguna investigación, no hay investigación de por medio. Te dan el programa y siéntese a diseñar durante 2 meses, de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Cuando te ibas, te registraban para que no sacaras nada y cuando llegabas de nuevo al día siguiente te volvían a registrar para que no metieras papeles, suponiendo que alguien te pudiera ayudar con el diseño afuera, ¿verdad? Era un régimen carcelario eso. Con decirte que hasta hubo estudiantes que sufrieron infartos de la tensión y del estrés, ¿verdad? Es decir, absolutamente antipedagógico, totalmente, ¿verdad? Así fue como se realizaban las tesis en ese entonces, ¿no? Claro, en 2 meses estabas afuera,
Nosotros en la Universidad de Costa Rica, una tesis requiere a veces por lo menos de 1.5 a 2 años, ¿verdad? Con una investigación de fondo, etcétera, etcétera. Pero a veces se va 1.5, 2 años, nosotros la sacamos en 2 meses. Te puedes imaginar la calidad de tesis. Tal vez por eso me dieron la medalla de plata. Pero así era, ¿no? Sí, esa era la realidad en ese momento en México. Eso es lo que te puedo decir. Y sí, recuerdo muy lindos de otra cuestión importante era, por ejemplo, nosotros aquí en la Escuela de Arquitectura de la UCR tenemos más del 50% de estudiantes mujeres. En ese entonces, cuando yo estudiaba allá, en la escuela, en la Facultad de Arquitectura, había una mujer durante el periodo en que yo estudié, una mujer. Sí, la profesión nuestra se fue evolucionando y la mujer fue tomando parte de ese hacer arquitectónico, que me parece extraordinario, ¿no? Para mí, como desarrollo profesional, ¿no? Y también como un aprendizaje para tratar con políticos y tratar con ingenieros de todas las especialidades. Porque en el colegio, pues sí, cuando salió el concurso al colegio, hubo que tener una labor de convencimiento a los ingenieros topógrafos, a los civiles, eléctricos, mecánicos, etcétera, ¿no? Además de los arquitectos. Que por cierto, un papel fundamental jugó Hernán Ortiz en la realización de ese proyecto, porque Hernán Ortiz era presidente del Colegio Federado, creo, ¿no? Entonces Hernán Ortiz ayudó mucho a que el proyecto se llevara adelante. Tuvo una gran participación y una gran influencia, muy positiva en eso. Y eso siempre se lo reconocí. Bueno, y ese proyecto creo que fue el primer concurso que se sacó aquí en Costa Rica de diseño, si no me equivoco. No creo que haya habido antes alguno. En que se trajo, fue un buen precedente, se trajo un jurado extranjero. Se trajo un brasileño a un mexicano. El brasileño se llama o se llamaba, no sé, Pablo Hamilton Casé. El mexicano era, ya se me olvidó el nombre de él, por ahí lo tengo. Y el presidente del Colegio de Arquitectos, que era Chasí. Esos eran los tres personajes que fungieron como jurado del proyecto. El hecho de que haya habido un jurado extranjero y de calidad le daba credibilidad al proyecto ganador en el medio, ¿verdad? Porque, pues sabes que trabajar en el medio es difícil, ¿no? Entonces, eso le daba cierta credibilidad al proyecto a la hora de escogerlo. Durante la etapa del anteproyecto, bueno, el edificio sufrió cambios en el proceso del anteproyecto porque el programa era más ambicioso. Con decirte algo nada más como ejemplo, tenía un auditorio para 1.000 personas, ¿verdad? Terminó siendo de 350. Y así otro montón de cosas, tenía 2 pisos más. Eso se salió del presupuesto. Entonces, la recomendación del jurado fue adaptarlo a nuevas condiciones del programa, auditorio más pequeño, eliminar ciertos requisitos que pedían en el primer programa. Y se
se redujo considerablemente en costos. Y te estoy hablando que salió costando 12 millones de colones, ¿verdad? El actual. Suena ridículo, pero en ese entonces 12 millones de colones era mucha plata. Y entonces se hizo una modificación con recomendaciones del jurado, sobre todo de Pablo Hamilton Casé, porque el otro arquitecto mexicano participó, pero tuvo que irse. Entonces el que se quedó fue Casé y Chassis, y el proyecto se estuvo discutiendo un poquito más con ellos, hasta llegar a lo actual, ¿verdad? Durante el anteproyecto hubo que hacer sesiones de trabajo con los diferentes colegios, explicarles. A veces costaba que entendieran de qué se estaba hablando, porque en realidad el edificio tiene cierto grado de complejidad, como para poder entenderlo fácilmente en planos y más en anteproyecto, ¿no? Pero ahí fue caminando y caminando hasta que dieron luz verde para realizar los planos. Se hicieron los planos, se sacó la licitación, participaron 2 compañías nada más. La ganó Esquivel Iglesias, Esquivel Iglesias la ganó. Se le adjudicó a él y el proyecto se empezó a desarrollar. Durante el proceso yo me empecé a dar cuenta que muchas cosas no habían entendido los presupuestistas e ingenieros que se encargaban de la construcción, ¿verdad? Al grado de llegar al último piso, que el último piso, que estaba un voladizo grande, está sujetado por unos tensores arriba, y ellos nunca habían visto eso. Entonces tenían todo el andamiaje listo, y decían, y ahora quitamos esto, ¿y qué? Y quitan eso y se cae, ¿verdad? Falta toda esa superestructura que está en los planos, indicado todo, en los planos estructurales, en todo lado, que ellos no la habían tomado en cuenta, ¿verdad? Eso significó ahí un costo extra significativo y protestas y cosas, pero ahí no, la cosa siguió adelante y hubo que hacerlo, ¿no? Fue un proceso constructivo interesantísimo, ¿no? En realidad, para mí fue una experiencia profesional como pocas. Yo estaba muy joven, yo tenía apenas 4 años de graduado, 4 o 5 años de graduado, cuando gané el concurso. Entonces, la experiencia que yo tuve y la sensación de ir viendo ese edificio levantándose y la complejidad estructural, y por supuesto con la ayuda de los diferentes componentes que participaron en el proyecto, el ingeniero estructural Luis Rojas, el ingeniero eléctrico Álvaro Beltrán, el ingeniero mecánico Juan José Gutiérrez. Ese equipo, que fue un equipo muy bueno a mi juicio, ¿verdad? Y con una estructura diseñada por Luis, a la cual, es decir, simplemente yo la conceptualicé y le dije, tiene que ser así. Es más, hasta las dimensiones de los diferentes elementos estructurales fueron determinados por el arquitecto, no por el ingeniero estructural. Entonces, la concepción del edificio estructuralmente estaba correcta, realmente, y lo que hizo Luis fue empezar a meterle hierro a eso, ¿no? Y ahí está en pie, después de algunos terremotos y algunos temblores, que a lo más que ha habido son vidrios quebrados y cosas de ese tipo, ¿ah? Por dicha. Pero sí fue una experiencia muy interesante, y después ya vino todo el proceso siguió, es decir, no se ha terminado el proceso yo diría, de modificaciones que ha ido sufriendo el edificio, ya sin mi participación. Háblenos de eso. En realidad, creo que ha habido una falta de respeto total, ¿verdad? Una falta de ética, porque
porque han hecho cosas en ese edificio. Yo no digo que una obra de arquitectura no pueda sufrir cambios en el tiempo, tiene que sufrirlas. En realidad hay modificaciones funcionales, etcétera, etcétera, que tienen que ir haciéndose. Pero en este edificio lo que han hecho es, yo diría que hasta han llegado al grado de denigrarlo con las obras que han hecho, que no sé muy bien con autorización de quién o quién las propuso. No puedo juzgar si fue la junta directiva del Colegio de Arquitectos o ingenieros o fue el director ejecutivo, quién fue, quién en última instancia toma esas decisiones, no lo sé. Pero las decisiones son totalmente equivocadas, ¿verdad? Y han golpeado muy duro el edificio. Yo lo he dicho, no lo estoy diciendo hoy, lo he dicho muchas veces y lo he dicho en el colegio, en el auditorio, delante de todas las juntas directivas que había en un momento dado en que hicieron un homenaje. Y lo digo, es la verdad. Y me parece que es muy incongruente que el colegio de arquitectos, está bien, el colegio de ingenieros, bueno, es otra cosa, pero el colegio de arquitectos, digamos que no haya planteado una protesta por lo que se estaba haciendo, cuando la política, o por lo menos verbal, del Colegio de Arquitectos es respeto al patrimonio, la arquitectura, aquí y allá, los congresos, las bienales, todo eso que hacen, dizque para sustentar la arquitectura, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la casa del Colegio de Arquitectos haya hecho lo que hizo, haya sufrido las modificaciones conceptuales, estructurales que le hicieron al edificio? ¿Por qué no ha protestado el colegio? Nunca, desde que esas cosas se hicieron, ¿verdad? Y sabía que se iban a hacer. No es que las vieron hechas de un momento a otro, no. Sabían que se iban a hacer. Pero nunca existió esa protesta. Entonces, eso es me parece a mí, qué sé yo, como una falta de presencia del colegio en problemas que tienen incidencia directa en la arquitectura, ¿no? Y en muchas otras cosas, dejemos el colegio, en muchas otras cosas que han sucedido en obras de arquitectura que no se pronuncian. Entonces, digo yo, ¿cuál es el papel y la función del Colegio de Arquitectos realmente? No son dudas que me caben, ¿verdad? Y con respecto al CENAC, bueno, el CENAC también fue un concurso que se hizo, en el cual fue jurado Roberto Villalobos, y ¿quién más estaba jurado? Roberto Villalobos, y creo que la ministra en ese entonces, de Cultura, la Fishman, ella era la ministra. No me acuerdo si ella estaba en el jurado, pero Roberto Villalobos estuvo ahí. Y bueno, en ese proyecto sí, se fue desarrollando la cosa normalmente con mucha intervención durante el proceso, es decir, de qué se respetaba, lo que nosotros dejábamos como patrimonio, si había que después sugerencias del ministerio, no, que eso hay que quitarlo, que no, que acá, discusiones de ese tipo, pero hasta llegar al resultado de lo que se llegó, que me parece que es un espacio urbano agradable, interesante, sobre todo como pareciera como un espacio urbano medieval, rodeado de una muralla, al cual para vivirlo hay que entrar detrás de esa muralla y vivirlo. Solo hay una cuestión que yo lamento profundamente también, que es que dentro del CENAC había plazas y esas plazas se volvieron parqueos. Es decir, agarró el ministerio todas esas plazas y usted entra ahora y ahí solo hay automóviles, ¿verdad? Entonces, perdió mucho ese aspecto conceptual también de tener una gran plaza interna desde donde vos podés tener visiones de los diferentes edificios, de los nuevos, de los históricos, etcétera, y hacer un recorrido a través de las plazas y los edificios.
de alguna manera eso se perdió un poco por haber agarrado esos espacios para parqueo. Y después vino el famoso proyecto de la Asamblea Legislativa, donde también vino un jurado extranjero, Sergio Trujillo de Colombia, Mijares de México y el presidente de la Asamblea Legislativa. Ese era el jurado. El presidente de la Asamblea Legislativa no participó prácticamente en las decisiones, se lo dejó a Mijares y Trujillo, colombiano. Que inclusive hay una carta muy bonita que escribieron ellos agradeciéndole al presidente de ese entonces el respeto que habían tenido por las decisiones y las opiniones de ellos dos. En todo momento se respetó, no hubo intervención, es decir, que no hubo ninguna influencia de tipo político, que eso es muy importante, ¿verdad? Se escogió el edificio y se dio la orden de hacer los planos. Después de pasar un montón de vericuetos con la Contraloría y mucho enredo ahí, se dio la luz verde y se hicieron los planos. Los planos de la Asamblea Legislativa de esa época se terminaron, se entregaron y se iba a sacar a licitación. Y en eso vino un cambio de gobierno y vino un cambio en la Asamblea Legislativa. Y entonces empezó el camino tortuoso, ¿verdad? De que sí, de que no, de que comisiones, de que aquí, de que allá. Opiniones de algunos diputados de que con la plata de esa asamblea se pueden hacer muchas casas de interés social, ese tipo de argumentos, ¿verdad? Y pasaron los años y no se tomaba la decisión política, porque realmente fue una decisión política, pienso yo, el no haber hecho ese edificio. Con relación a lo de los concursos, me parece que es una iniciativa extraordinaria que se estén haciendo concursos de diseño, que se hace muy poco, por cierto. Pero es una manera de, en primer lugar, de darle oportunidad a muchos arquitectos jóvenes que no tienen la posibilidad de introducirse en el mercado y estar haciendo obra, ¿verdad? Los concursos le dan esa posibilidad de mostrar su capacidad a través de un proyecto, ¿no? Eso me parece que es muy importante y creo que se ha diluido también mucho esa posibilidad. Las instituciones del Estado ya no hacen concursos de proyecto, ya los tienen amarrados por otro lado, y las instituciones privadas, cuando hacen un concurso de proyectos, invitan a 4 o 5 con una serie de características muy especiales, ¿verdad? En que se necesita tener, digamos, mucha infraestructura y a veces hasta dinero para poder participar en esos concursos por las condiciones de lo que piden. Otro concurso muy importante que salió aquí, institucional, fue la Plaza de la Democracia. Yo fui jurado en la Plaza de la Democracia. Y eso es un proyecto que ha marcado un hito urbano muy importante, ¿eh? Eso lo ganó un arquitecto Villalta. Edwin Villalta, sí. Ese es otro concurso institucional y que yo sepa nada más, ¿verdad? La relación de tener la praxis profesional y la praxis académica, esa combinación es muy importante, porque
Vos, además de ir formándote en la academia, en la enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, porque uno aprende también aprendes en la calle, haciendo obra. Y eso te da también mucho respaldo profesional para intervenir en la academia, ¿verdad? Entonces yo creo que esa combinación es muy importante. Es decir, creo que no es del todo conveniente dedicarte solo a la academia sin tener esa experiencia de hacer arquitectura también, ¿verdad? Sé que hay muchos, pues es que es un tema difícil, porque sé que hay muchos profesores que están dedicados a la academia, y no es que yo critique que te entregues a la teoría, ¿no? Es decir, la teoría es importantísima, pero la práctica también, teoría y práctica, ¿no? Entonces me parece muy importante esa relación, y en todo ese tiempo que yo estuve en la escuela, como te digo, fue un proceso de aprendizaje para mí, porque uno aprende mucho de los estudiantes, como en la práctica aprendes mucho de los obreros, que te enseñan realmente cómo hacer cosas que uno a veces no sabe cómo hacerlas. Y de los estudiantes también aprenden mucho. Entonces se da ahí una relación dialéctica muy interesante entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Además que estar tanto tiempo esto es un poco común, pero estar tanto tiempo con gente joven te mantiene a vos muy activo y muy dinámico, ¿no? Dentro del campo que te estás moviendo. Es muy bonito. O sea que para mí fue una experiencia muy satisfactoria la docencia. ¿Y cómo vio los cambios durante esos 30 años que han habido en la escuela? Muchísimos. La escuela tuvo cambios de orden cualitativo muy importantes, para bien y para mal. La escuela, sus primeros pasos de la escuela fue una práctica académica interesantísima. Fue una práctica en que revolucionó de alguna manera la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura. Yo diría que a nivel más allá de lo nacional, porque en general las escuelas de arquitectura de esa época se mantenían con los cánones tradicionales, como el que me tocó estudiar a mí, por ejemplo, o como se da ahorita en muchas escuelas todavía. Entonces todos esos primeros pasos que dio la escuela fueron muy, muy interesantes. Pero también se cometieron muchos errores, indudablemente, ¿verdad? Errores de los cuales se fue aprendiendo en el proceso. Hubo una dinámica interesantísima de cómo se estructuró la escuela en diferentes tendencias. Tendencias que daban resultados en talleres, ¿verdad? Entonces, de pronto se crearon 3, 4, 5 talleres con sus coordinadores, con diferentes tendencias pedagógicas e ideológicas. Y esas tendencias no era que yo quiero poner un taller y ya, no. Tenías que presentar un documento que fundamentara tus teorías, tu pensamiento sobre la arquitectura, ¿verdad? Sobre la sociedad, sobre el medio en general. Y esos documentos se discutían en asambleas y eran aprobados o rechazados. Aquellos que se aprobaban eran los talleres que se abrían. Entonces llegó un momento en que había talleres ahí en la escuela en que estaba formado uno por Jorge Bertó,
otro por Edgar Brenes, otro por Juan Bernal Ponce, otro por Franz Baer y otro yo. Eran 5 talleres, 5 tendencias, y se daba una lucha interna interesantísima, ¿verdad? Porque cada año los estudiantes tenían derecho a matricularse en el taller que creyeran necesario. Y había una cuota mínima. Si bajabas de esa cuota mínima de estudiantes que se matriculaban, el taller se cerraba, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, existió una lucha de tendencias y académica dentro de la escuela, interesantísima, ¿no? Interesantísima. Que llevaba a veces a enfrentamientos y confrontaciones muy serias, ¿verdad? Pero era interesantísima, ¿no? Y así se fue dando hasta que eso fue evolucionando un poco y empezaron las críticas de que eso eran feudos. Cada taller se volvió un feudo, que eso no era conveniente. Y entonces se empezó a eliminar esa forma, esa metodología. Y empezaron a aparecer entonces talleres digamos que podías tener un taller en cuarto y quinto nada más, porque los talleres los tenías de primero hasta quinto año, ¿no? Es decir, estaban bajo el taller y bajo tu perspectiva, desde primero no porque era introducción, de segundo a quinto año. Entonces eso se empezó a reducir y empezó a quedar que talleres de cuarto y quinto, talleres de segundo y tercero, y ahí se fue reduciendo, y ahora hay talleres de segundo, de tercero, aparte todos de cuarto, quinto. Un poco más convencional ya la cosa, ¿ves? Pero esos fueron más o menos los cambios que se fueron dando durante todo ese tiempo y esos años, ¿verdad? Efectivamente, y bueno, esta pregunta tiene que ver con los valores, digamos, en su taller, los valores que usted enseñaba arquitectónicos a los estudiantes, más importantes que usted podría comentarnos sobre lo que... Bueno, sí, hay todo un documento de eso, ¿verdad? Un documento grueso de todas las posiciones que nosotros teníamos en el taller, pero digamos que eran direccionadas hacia, en primer lugar, hacia una arquitectura que respondiera a las condiciones del país. Pero al hablar de las condiciones del país me refiero a las condiciones sociales, económicas, políticas, técnicas, climatológicas, todo lo que en realidad interviene en una obra de arquitectura o en el hacer arquitectónico, ¿eh? Porque no podemos negar nosotros que el medio nos dirige un poco hacia lo que hay que hacer, a lo que se puede hacer. Porque muchas veces se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Porque tenemos limitaciones grandes de muchas índole, como país subdesarrollado que somos. Nosotros no gozamos de unas tecnologías desarrolladas como para empezar a hacer cosas que están fuera de contexto, ¿verdad? Porque no nos permite el presupuesto, no nos permite la tecnología, no podemos. Entonces parte del énfasis que nosotros hacíamos en el taller a la hora de programar los proyectos y dirigirlos era en esa dirección. Bueno, yo pienso, hay un artículo que yo escribí que se llama, que lo titulé Con nuestra luz y nuestro barro. Es decir, no es que vamos a construir con barro, pero ahí hay una metáfora. Es decir, al decir con nuestra luz y nuestro barro, quiere decir que hagamos obras con nuestros recursos, hasta donde podamos, ¿verdad?
Y en otros países de Latinoamérica también hay arquitectos que se han destacado por ese tipo con ese tipo de arquitectura, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede haber una afinidad conceptual entre diferentes países en cuanto a arquitectos que trabajan o trabajaron de esa manera, ¿no? Pero sí, es que para mí hay una acción muy importante, que es que, y eso en todos los campos del arte, que aquella obra de arte que tenga sus raíces y su identidad propia, adquiere una dimensión universal. Es decir, si vos puedes escuchar música, por ejemplo, y escuchás a compositores latinoamericanos, ¿no? Como Chávez en México, Villalobos en Brasil, etcétera, Ginastera en Argentina. Bueno, esas músicas son absolutamente, tienen una identidad propia. Es una música nacida de las entrañas de México, de las entrañas de Argentina, de las entrañas de Brasil. ¿Y qué pasó con esas obras que nacieron de las entrañas propiamente de cada lugar? Que se volvieron universales. Son obras con carácter y reconocimiento universal. O sea que entonces no hay que temerle a que las obras, ya sea en música, en literatura, pintura, arquitectura, que se hagan, tengan esas raíces y esa identidad. Nosotros tenemos características muy particulares en este país, chiquitico, un país de 50.000 kilómetros cuadrados, que no es nada, pero que tiene una serie de microclimas que nos exigen una respuesta diferente en cada microclima, ¿no? Pero no, por desgracia tenemos influencias externas muy fuertes que obvian todo ese tipo de conceptos y de discurso, ¿verdad? Y mucha de ella, sobre todo en la arquitectura, se va por otros caminos, ¿no? De modas muy pasajeras, como toda moda, y con influencias muy extranjerizantes, que son proyectos que no tienen nada que hacer aquí en Costa Rica. Proyectos que vos podés encontrar en cualquier ciudad del mundo igual, ¿no? Ese es el daño que para mí le ha hecho la arquitectura moderna a la arquitectura. ¿Qué te digo? Uno con el tiempo va agarrando, o las obras de uno van agarrando cierta identidad de uno también, ¿no? De cómo uno ve las cosas, de la perspectiva que vos tenés de lo que debe ser la arquitectura, ¿no? Y eso empieza a ser respondido con formas y con espacios, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que ojalá fuera así, ojalá realmente algún día mi arquitectura tuviera una identidad propia, ¿no? Yo creo que tras eso anda uno siempre, buscando eso, ¿no? Que lo encontré ya es otra cosa, ¿no?